Eduardo se enfrenta hacia el desafío de la tela y ahí se tira. Entonces, de repente, esos accidentes, que puede ser un hilo pegado, un trapo o una mancha, lo obligan a él a ir adecuando estéticamente la construcción. Entonces va encontrando, y con su capacidad de equilibrio, con su conocimiento del peso, tanto de color como de tono y de estructura, va formando la obra. La pintura de Eduardo es una pintura casi informal, pero si lo miramos, vemos que Eduardo construye, ¿no? No es por azar que él va buscando esa estructura. Podemos ver manchas, pero las manchas tienen un porqué. Las manchas están medidas. Eduardo mancha y va equilibrando. Por momentos triangula, por momentos estructura ortogonalmente, y eso le da una solidez. Las mejores obras de Eduardo, donde yo le veo más, más acertado, son unas obras de una poesía impresionante. Entonces asombra, porque de esa cabeza tan pensante y todo, el producto parece andar, el producto mejor de él anda por otros lados. Él siempre dice que a la hora de pintar se aleja, digamos, de la parte racional. Nunca se puede del todo, eso tampoco se puede del todo. Pero ya te digo, los resultados mejores son unas obras que hace, a mi entender, unas obras de tamaño no muy grande, pero que son fantásticas, que uno las puede poner cerca de un Klee porque tienen ese tipo de poesía, ¿no? Se podría decir que en la obra de Espino no hay un mensaje como otros artistas tienen como una orientación hacia relacionar su obra con ya sea lo político o la etnicidad, en fin, sobre todo lo contemporáneo. Hay muchos artistas que trabajan con distintas problemáticas. En el caso de Espino no hay un mensaje. Él transmite esa búsqueda de conjugar formas de armonía, de ese espacio interior, es decir, que trata de llevárselo al espectador. No necesitamos entender, ¿no? Es algo que nos pertenece como ser humano. Cuando nosotros logramos dar formas, colores, equilibrios, que llega a trascender la aldea, eso pasa a ser universal y pasa a ser patrimonio del mundo. Lograr eso se logra si nosotros sacamos nuestra verdad, única. Espino se preocupa mucho por que sus obras sean como él mismo lo ha dicho, un tipo de paisaje interior, si se quiere. Es decir, al no haber una referencia externa. Es decir, es como que el artista trabaja con sí mismo, busca, a la vez que busca las armonías de las formas y de los colores, busca también cierta armonía personal, y eso a la vez lo quiere mostrar al espectador, por ahí con la esperanza de que el espectador también lo capte, digamos, y que le aporte algo, ¿no? Ay, vamos a hacer una historia, a ver qué pasa con esto. Espino utiliza también ciertos elementos que son como signos, que en cierta forma son reconocibles, son como espirales, cruces, flechas, en fin, distintos símbolos o signos que se han usado en distintas culturas, y eso puede servir en cierta forma como una relación, como un anclaje a la realidad. Es decir, de ese lenguaje tan no figurativo, solo de planos y líneas, algunos de esos elementos tienen una relación, una forma de relacionarse a la realidad. Le da al espectador un cierto anclaje, como decía Roland Barthes. Yo parto de la base de que no tengo que explicar demasiado lo que yo hago, porque de algún modo ese es trabajo del espectador.
no se le da a él todo hecho y terminado. Él tiene que trabajar, como hace uno, un trabajo distinto, pero tiene que trabajar. Aquello de que si lo que se hace uno tiene que ser entendido y de pronto con una explicación lo entienden, es porque si yo puedo explicar un cuadro en 2 o 3 palabras en una charla de 20 minutos y el cuadro queda entendido, chao Pinela, ese cuadro lo escondo porque ese lenguaje es lo fundamental, es la palabra escrita y hablada. Pero digo, la pintura se trata de otra cosa. El acto de pintar. El acto de pintar, yo en lo personal, no todos procesan de la misma manera. Yo, por ejemplo, uso una cantidad de materiales diferentes, de herramientas diferentes, soportes diferentes, pero lo importante es que a la hora de trabajar yo no sé nunca cómo va a terminar toda esa historia. Es una verdadera aventura en donde los elementos van, a medida que se van agregando, van creando como un diálogo entre sí, y yo me dejo llevar un poco por lo que el material también interviene. Cuando meto un rojo, una forma circular, al lado de esto me empieza a decir cosas y yo tengo que estar atento, el oído no, el ojo, atento, como si lo escuchara. Y como decía Klee, decía, cuando yo pinto, yo soy el rojo. O sea, había una cosa en donde uno se conecta con aquello. Se conecta con eso porque ese material de algún modo está metiendo dentro de lo material un mundo espiritual. O sea, la materia se espiritualiza. Y de algún modo, el que sabe ver, hace una correcta lectura del cuadro, no porque haya única, sino que cada cuadro que uno pinta tiene 1000 interpretaciones diferentes y está algunas muy apartadas, muy locas, pero en realidad siempre es muy rico todo eso porque no es una única, no es una ecuación matemática. Entonces uno espiritualiza de algún modo la materia, y el que tiene una lectura más o menos acertada, más o menos orientada para poder ver el conjunto de cosas que hay, que ya dije que es muy rico y muy variado y de muchas interpretaciones, poder rescatar eso. Hay una comunicación a través de la obra que es como una puerta que comunica un espíritu con otro espíritu. Sí, Eduardo, es una persona que se interesa y muchísimo por el arte y profundiza continuamente, con lo que cada clase era no solo la clase de dibujo o de pintura, sino que aparecían los libros, ¿no? Los libros donde él hacía referencias, hacía comentarios, y en ese sentido, sí, podemos decir de alguna forma el Eduardo filósofo o el Eduardo pensador, ¿no? Del arte. Yo siempre lo recuerdo con prácticamente un libro bajo el brazo, ¿no? Y en ese sentido era muy rico. Ahora voy a sacar los vidrios. Por ahora la obra está como fracturada, está como fraccionada acá. Es un problema a resolver. ¿Tá? Pero no quiero eliminar ninguna de las sutilezas, las cosas. Quiero salvar eso.